hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder nuevamente compartir con ustedes a través de esta vía la palabra del Señor. Qué bueno que podamos compartir un tiempo en el que podamos leer la palabra, meditar en ella, tratar de entenderla y de bajarla a nuestros corazones y practicarla cada día. Porque no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y mis hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la lectura y el estudio de una de las parábolas más conocidas, más famosas, digamos una de las que tienen mayor material para interpretarlas, para sentirla. Nos habla del Evangelio mismo. Les estoy hablando, mis hermanos, de la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11. Es el único de los 4 evangelios que menciona esta parábola de Jesús, el Hijo Pródigo. Algunas personas dicen que en vez de llamarse Hijo Pródigo, debería haberse llamado la parábola del Padre Amoroso, porque lo que más se destaca en esta parábola es ese amor grande que tiene ese padre por su hijo pródigo. Y no solamente por su hijo pródigo, sino también por el otro hijo que también aparece como un personaje en esta parábola. Así que, mis hermanos, entrando un poco en lo que es el contexto de por qué el Señor Jesús está hablando de esta parábola, me gustaría que fuésemos al primer versículo de este capítulo, el versículo 1 del capítulo 15 del libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. La razón por la que Jesús les dice y les habla con esta parábola es justamente porque Él sabe que ellos están murmurando y ellos están criticándole el hecho de que Él recibe pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les relata 3 parábolas. Él quiso enfatizar tanto en lo que quería transmitir, que hizo 3 parábolas en el mismo momento. Hizo la parábola de la oveja perdida, que ya todos la conocen, el pastor que deja las 99 ovejas y sale a buscar a esa única oveja que se le ha perdido. También tenemos la parábola de las 10 dracmas, una mujer que pierde una dracma, una moneda, y sale y voltea la casa para conseguirla, y una vez que la consigue hace fiesta, llama a sus amigos para que se regocijen. Igualmente el pastor que salió a buscar la oveja hace fiesta una vez que la consigue. Y esta tercera parábola, que es la del Hijo Pródigo, que es la más amplia y la que más detalle nos da acerca del corazón de Dios, porque nos habla de un padre, y ese padre representa en esa parábola a nuestro buen Dios, nuestro Padre. Pero antes de que comencemos a leer la parábola del Hijo Pródigo, vamos a buscar la ayuda del Señor en oración. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque a través de Él pudimos recibir ese regalo que tú nos diste por gracia, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que no somos merecedores, sabemos que es un regalo, que solo tuvimos que aceptarlo y por fe, Señor,
poner nuestra esperanza y confianza en Jesús, en ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros. Padre, en esta hora, cuando vamos a leer tu palabra y escudriñarla, queremos pedirte que seas tú hablándonos a través de ella, Señor, que tú a través de mis labios puedas dar un mensaje a tu pueblo, a tu iglesia, que pueda ser de provecho y beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Padre, dirige esta prédica, Señor, acepta las gracias que te las damos, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Entonces, mis hermanos, volviendo al versículo 1 de Lucas, quiero que se den cuenta que habían dos grupos de personas que estaban siguiendo a Jesús: los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas lo buscaban para criticarlo, para murmurar. Pero tanto unos como otros se acercaban a Jesús. Jesús tenía esa capacidad, esa propiedad de hacer que la gente se acercara a Él, bien fuera para escucharlo o bien fuera para criticarlo, pero Él era un imán que podía atraer masas. Y el Señor desea que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de que las personas se acerquen a nosotros a buscar de Jesús, y que nosotros podamos hablarle de Jesús, de nuestro Señor, de todo lo que Él hizo por nosotros. Que así como Él comenzó a hacer discípulos y ya nosotros somos sus discípulos, nosotros podamos hacer discípulos a otras personas, hablándoles de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, continuamos en el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Quiero hacer una breve pausa porque para la época y para el auditorio original que estaba escuchando a Jesús decir estas palabras, cuando Él hace mención y da esta introducción, ellos tuvieron que haberse quedado sorprendidos, porque las herencias, al igual que hoy día, normalmente no se reparten estando el padre vivo, sino después que muere. Y este hijo no le importa que su padre no haya muerto, porque él necesita su dinero, porque él quiere hacer algo con ese dinero. Y él siente que está tardando mucho su padre en morirse, y él quiere hacer uso de las cosas de su padre. Entonces aquí podemos ver la primera característica de este hijo, que es que él ama las cosas del padre, mas no ama al padre, porque él está haciendo un profundo daño al pedirle que le dé su herencia. Él está como deseando que su padre muera. La respuesta para cualquier, en esa época, la reacción normal que hubiese podido tener cualquier padre en el Medio Oriente era sacar a su hijo de su casa y echarlo. Pero más sorprendente es todavía lo que hizo ese padre. Continuó diciendo: y les repartió los bienes. Al hijo mayor le correspondían 2/3 de la herencia, y a este hijo menor, que es quien está pidiendo su herencia, le correspondía 1/3 de la herencia. O sea, 2 partes al mayor y 1/3 parte al menor. No muchos días después, continuamos en el versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Mis hermanos, ¿por qué creen ustedes que el hijo menor se fue lejos? Porque él quería hacer y deshacer. Y él no quería que ni su padre, ni sus hermanos, ni sus amigos, ni sus conocidos supieran de él. Él quería hacer desastre. Y el pecado hace eso. El pecado hace que nos alejemos de Dios, que nos alejemos de la familia, del hogar. Y eso es lo que está llevando a este muchacho a irse lejos a una provincia apartada. Y dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, entregados a vicios,
Posiblemente si habláramos de nuestra época, podríamos hablar de alcohol, drogas, pasiones desordenadas, cualquier tipo de perdición. Y cuando todo lo hubo malgastado, justamente por esta palabra de malgastado, viene el origen de la palabra pródigo. Un hijo pródigo es un hijo que malgasta todo lo que tiene, que no sabe administrarse y que gasta su dinero sin importar en qué. Eso es lo que significa pródigo. Y vemos que él, eso fue lo que hizo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Si ustedes han leído lo que es la ley de Moisés, sabrán que los cerdos son uno de los animales inmundos y que ningún judío debía ni siquiera tocarlo, mucho menos comerlo y mucho menos estar con ellos. Pero este es el único trabajo que le ofrecen a este joven. Esto representaba caer en lo más bajo que podía haber caído. Después de ser, digamos, un príncipe, después de ser una persona adinerada que salió con un montón de dinero, que no se lo ganó él, por cierto, sino que era el producto del trabajo de su familia y de su padre, él termina apacentando cerdos. Y continúa el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. No solo los estaba cuidando, él quería comer lo que aquellos cerdos comían. Imagínense lo bajo que había caído este joven. Pero dice que nadie le daba. Él ni siquiera estaba al control de aquellos alimentos que se le daban a los cerdos. Aquí podemos ver la expresión nadie le daba. O sea, él quería comer esa comida y no podía. Y aquí viene algo que cambia la historia. El versículo 17 dice, y volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Ustedes han visto cuando una persona se desmaya, pierde el conocimiento. Y luego cuando esa persona nuevamente recobra el conocimiento, podemos decir, vuelve en sí. Quiere decir que el pecado tenía a este joven prácticamente inconsciente. Él estaba fuera de sí, él estaba desmayado. Él estaba, como digamos, en un estado de un zombie. Y cuando él vuelve en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos empleados? Un jornalero era una persona que trabajaba por una paga diaria. No era un esclavo de la familia, era un empleado que iba allá a trabajar y recibía una paga. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. ¿Por qué dice me levantaré? Porque él está saliendo del lodo cenagoso y él está comenzando su camino hacia el Padre. Y el camino hacia Dios es hacia arriba, mis hermanos. Por eso la expresión me levantaré, porque él está hundido y sale de ese fango, de ese lodo. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta expresión tiene un significado tremendo, porque aquí podemos ver una muestra de verdadero arrepentimiento. Cuando él dice, ya no soy digno, él ya sabe que él ya no merece ser llamado hijo del Padre. Él ya sabe y reconoce el daño que le hizo a su papá cuando le pidió, de la forma que lo hizo, su parte que le correspondía. Y él sabe que no tiene ningún mérito para ganarse el perdón de su padre. Por eso quiere volver por la necesidad que tiene en el momento y pedirle a su padre que le permita ser un empleado suyo. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aquel padre, no sabemos cuántas veces, alzó su mirada, tal vez en un balcón,
tal vez en un lugar donde se veía el camino hacia la casa, y ese padre estaba esperando por ese hijo. Y esa vez él pudo divisar, distinguir la figura de su hijo, aún estando lejos. Y ese padre, que pudo haber sentido rabia, pudo haber sentido decepción, fue movido a misericordia. Lo que sintió fue misericordia. Y fíjense algo que dice acá: y corrió. En esta época, un padre como este, un patriarca, no era normal que una persona con esta posición corriera. Quienes corrían eran los niños, los jóvenes, tal vez algunas mujeres, algunos hombres jóvenes, pero no un patriarca. Esto nos habla de lo importante y de lo conmovido que estaba aquel padre, que no pudo aguantar, no pudo esperar que su hijo llegara hasta él, sino que él salió a encontrarlo. Esto es, mis hermanos, la gracia de Dios. Y dice que se echó sobre su cuello y le besó. Aquel abrazo fue un abrazo tremendo, un abrazo demasiado sentido. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense que aquí el padre interviene y no deja terminar a su hijo, que le iba a decir que lo hiciera como uno de sus jornaleros. El padre lo interrumpe, porque el padre no quiere escuchar nada de lo que su hijo tiene para decirle. El padre lo que quiere es abrazarlo, amarlo, perdonarlo. El padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. El padre quiere mostrar delante de todos los que estaban con él, su familia, sus esclavos, sus criados, los jornaleros, de la aceptación que él le da a su hijo, de que su hijo nuevamente es parte de la familia. Por eso le coloca ese anillo, ese sello real, ese sello familiar. Se lo colocan, y además los mejores vestidos y el mejor calzado. Y mandan a matar el becerro gordo. El becerro gordo era el animal más bonito que había en esa finca, en esa granja. El que estaba reservado solo para una ocasión especial. Y dice: y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La fiesta empezó inmediatamente que aquel padre aceptó y recibió a su hijo. El hijo no dice más nada, el hijo menor. Solamente allí se comienza a mostrar el amor y el perdón, la gracia de aquel padre. Y aquí entra en la escena el otro hermano, el hermano mayor. Dice el versículo 25: y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El hermano nunca supo lo que estaba pasando en su casa. Posiblemente el padre no envió a un mensajero a avisarle a él, porque él conocía el corazón de su hijo mayor y sabía que él no iba a regocijarse, él no iba a gozarse, porque ese hijo perdido, así como que si lo asociamos a las otras parábolas, esa moneda perdida o esa dracma o esa oveja perdida, no iba a causar en él ningún regocijo. Y esto es justamente de lo que se trata la parábola, mis hermanos. Él está enseñándole a esos fariseos y a esos escribas de la ley que ellos están criticando al Señor porque anda con pecadores, pero la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay una fiesta en el cielo. Podemos pensar en ese padre corriendo a recibir ese hijo, a nuestro buen Dios. Imagínense lo contento, lo satisfecho que está Dios cuando una persona acepta a su hijo, cuando una persona se arrepiente. Y entonces dice que
Llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y la reacción de aquel hermano es la que ya el padre habría previsto. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre salió a recibir a su hijo menor. Y ahora nuevamente el padre sale a pedirle a su hijo mayor que entre, a pedirle a su hijo mayor que le dé la bienvenida a su hermano, que comparta con ellos, porque hay una fiesta, porque él está súper feliz y agradecido, porque su hijo ha regresado. Entonces fíjense lo que nos muestra el corazón de este hermano mayor. Él respondiendo dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo. Los méritos de él los está mostrando. No habiéndote desobedecido jamás. Aquí está diciendo: te estoy hablando de todo lo que he hecho, de mis obras, de lo que yo pensé que era suficiente para tener una buena relación contigo. Y dice: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí vemos nuevamente al otro hermano haciendo exactamente lo mismo que hizo el hermano menor. Él estaba amando las cosas del Padre, pero no estaba amando al Padre. Y muchas personas en la vida real hacen exactamente lo mismo. Quieren tener las bendiciones del Señor, quieren que Dios les dé todo lo que ellos quieren o necesitan, pero no aman a Dios, no lo demuestran, no muestran el fruto del Espíritu que debe ser característico en un cristiano. Quiero las bendiciones, pero no quiero cargar mi cruz, no quiero seguirte. Y fíjense que dice el final del versículo 29, el cabrito que él le está hablando es para gozarse con sus amigos, no para gozarse con su padre. Pero cuando vino tu hijo, ni siquiera le dice ni hermano, no, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, porque aquí está hablando claramente de lo que le importa, de los bienes de su padre, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y el padre le responde y le dice: hijo, conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor prospere la lectura de su palabra. Mis hermanos, en las tres parábolas que Jesús hace mención en Lucas capítulo 15, podemos ver que hay una fiesta cuando se consigue a la oveja perdida, hay una fiesta cuando se consigue la dracma que se perdió, la moneda que se perdió, y ahora hay una fiesta cuando este hijo regresa al hogar. Y dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sin embargo, conozco muchos cristianos, y tal vez hasta yo mismo pueda entrar allí, de que cuando vemos que un pecador se arrepiente, una de nuestras reacciones es: bueno, habrá que esperar a ver si eso es verdad. O no, eso tuvo que haber sido algo sentimental. Eso fue hecho una lloradita ahí y cree que es algo, pero no lo es. Y mis hermanos, el Señor nos invita a que nosotros nos gocemos con Él, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, que hay una fiesta en el cielo cuando esto ocurre. Y nosotros debemos gozarnos con las cosas que le producen gozo a nuestro Padre. Nosotros debemos alegrarnos
cuando un pecador es llamado a la salvación, es llamado a la vida eterna. Entonces no debemos ser como esos fariseos que estaban allí criticando al Señor y que representan al hermano mayor, el que creía que con sus obras era suficiente para estar bien con su padre. Y está el otro extremo, que es el hermano menor, el que se entrega desenfrenadamente al pecado y que está igualito de mal, tanto uno como el otro. Uno haciendo todo lo malo y uno haciendo todo lo bueno. Pero esas personas que hacen todo lo bueno y que se creen que esa justicia que ellos tienen, esa moralidad, esa religiosidad con la que ellos viven es la que les puede salvar, están igualmente perdidos y necesitan igualmente del Señor, de la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Mi hermano, ojalá esta palabra sea de bendición para tu vida, que el Señor pueda prosperarlo, que tú puedas leer y releer esta parábola y ver el contenido tan hermoso que se encuentra en ella, la verdadera enseñanza que el Señor quiere darnos a través de ella. Que el Señor te guarde y te bendiga.